sentido, si usted decía que el principal obstáculo político de la izquierda puede ser su ideología, ¿vale lo mismo entonces decir que el principal obstáculo político puede ser para la derecha, hablando de la derecha empresarial, más que su ideología, su praxis? La praxis que ha ejercido hasta ahora. La praxis que ha ejercido hasta ahora, correcto, porque la cabra tira para el monte, ¿verdad? Entonces cuando uno ha hecho las cosas de una determinada manera por miles de años, le cuesta cambiar la forma de hacerlo. El empresario, por definición, debe ser emprendedor y debe ser muy creativo y buscarle lado a las situaciones y a las cosas, pero algunos empresarios no tienen mentalidad empresarial. Son empresarios, pero no tienen mentalidad empresarial y no tienen cultura empresarial tampoco. Yo creo que aquí uno de los esfuerzos que hay que hacer es un esfuerzo amplio de oportunidades de conocimiento de buenas prácticas al nivel, tamaño de empresa, rubro de la economía en que trabajan. Hay cantidad de empresas sumamente exitosas aquí en el país y en otras partes, y hay que verlas porque viendo se aprenden. Entonces hay que cambiar la manera de hacer negocios. Y los liderazgos no hay que entenderlos únicamente de cara al Estado. Ese ha sido el paradigma antes, es que debe haber una representación fuerte del sector empresarial para defenderse del Estado o para ver cómo se le saque el mayor provecho posible a las instituciones del Estado. Ese no debe ser la mentalidad. El liderazgo es sobre todo al interior del sector. Es un liderazgo horizontal, cómo estimulamos, cómo compartimos, cómo nos apoyamos, cómo identificamos las posibilidades de cadenas de valor para una productividad más rentable y de una escala apropiada a las demandas del mercado internacional, etcétera. Tiene que haber mucho más dinamismo, creo yo, del que hay. Yo siento que el sector empresarial como sector está anquilosado, ¿verdad? Con algunas islas de gente que sí ha sabido innovar, adaptarse y tener ingenio y tal, pero como sector está bastante anquilosado. Y yo creo que a alguien le dije, pues, si pierde arena, la que puede salir ganando terriblemente esto es la derecha, porque va a ser como una sacudida que le va a obligar a salir de lo que aquel libro decía, de su zona de confort en la que ha estado, y la va a obligar a repensarse. Yo creo que algo de eso definitivamente hay que hacer. Yo diría 4 o 5 cosas. Mira, creo que debemos estar en la era del fin de las ideologías, no del ideológico, pero sí de las ideologías, y igual como le pedimos a la izquierda, ¿no?, que no lo haga, igual hay que pedírselo a la derecha empresarial, que abandone el catecismo económico, ¿no?, porque estuvo muy ligada, al credo y al dogma del mercado, y otras muchas cosas que tienen que hacerse. Segundo, mayor sensibilidad social. Ha faltado tremendamente sensibilidad social. Tercero, visión de largo plazo. Ok, yo para ir cerrando quisiera volver a atar esto que estamos hablando de la derecha con el instrumento político, ¿no?, y con lo que empezamos hablando, que es arena, y que quisiera una reflexión final sobre ustedes. Si la izquierda que parió, o que no que parió, sino que moldeó la guerra y que nació a la luz de los conceptos del marxismo-leninismo, necesitó de un foráneo para poder acceder al poder, y ahora se debate en un dilema desde el ejercicio del poder sobre cuáles son los límites de cada uno. La derecha, en cambio, continuó con el discurso tradicional político de la guerra, el anticomunismo, etcétera, ¿no?, y perdió la elección, sin, al menos aparentemente, que surgiera un nuevo liderazgo. Ese instrumento político, ¿qué necesita ahora? Porque al final de cuentas es un instrumento político por el que votaron 1,5 millones de salvadoreños, 48.70 de salvadoreños, y que a las pocas se supone que con su peor candidato de la historia casi empata, y hasta alguno pensó que tenía posibilidad de ganar. ¿Qué necesita ese instrumento político? Está obsoleto, puede modernizarse. ¿Qué necesita para abanderar, si es el caso, esta revolución de la derecha de la que estamos hablando?
Yo creo que una de las cosas que debiera hacer Arena es entender bien cuál es el respaldo que tiene y qué significa ese ¿El cuál, perdón? el respaldo que tiene y qué significa ese 48 o 49% de votos, porque ahí en ese voto obviamente hay una buena porción de voto de rechazo al FMLN o de temor al FMLN, y el voto que hay positivamente en favor de Arena es un voto con poca convicción y con poco entusiasmo. Arena no pudo generar esta campaña en entusiasmo positivo, y eso es grave, porque el generar adhesiones como resultado de que el otro es peor que yo, es patético, y a eso se ha quedado Arena. Yo sí creo que tiene que reflexionar seriamente y no asumir que porque tuvo 49% del voto solo está medio mal. No, está muy mal, ¿verdad? Muy mal, y lo tiene que entender. Y tiene que entender que lo peor que puede hacer un partido es cerrarse de la manera que se cerró bajo la conducción de Tony Saca el partido Arena. Ahí había un pequeñito círculo y ahí no entraba nadie. No importa si era figura histórica, si era... Sí. No importa quién fuera, ahí no entraba nadie. Entonces, no hay manera que un partido en tiempos modernos que son complejos, la política incluso se ha sofisticado muchísimo, no hay manera que un partido pueda sobrevivir y seguir adelante con esos niveles de cerrazón que existen. Entonces yo sí creo que el instrumento político de la derecha, yo no lo doy para nada por desahuciado, tiene de dónde, ¿verdad? Pero sí tiene que entender que necesita una intervención muy fuerte y probablemente un poco traumática. Yo siento que todavía se andan con muchas cortesías y delicadezas, ¿verdad? Y no, señor, hombre, si este partido llegó de la manera como llegó a la elección y la perdió, y la pudo haber perdido aparatosamente, y para no perderla aparatosamente tuvo que hacer una inversión, pero así astronómica, en publicidad. Hombre, los que lo han presidido, don Tony Saca la mayor parte del tiempo y don Rodrigo Ávila los últimos meses, apartarse, no deben estar conduciendo la evaluación que pasa en el partido, es así de simple.